Hola y bienvenidos a este vídeo donde vamos a tratar de hablar y de resumir lo máximo posible el tema de los bioelementos. Este contenido va expresamente dirigido a aquellos alumnos que se encuentren cursando el segundo de bachillerato o, en cuyo caso, aquellas personas que estén en la universidad y que estén buscando aumentar sus conocimientos sobre la biología general. Para ello os he hecho este índice tan monísimo sobre el tema de los bioelementos. En primer lugar, vamos a hablar sobre el agua, su estructura y sus propiedades físico-químicas, para luego introducir las biomoléculas inorgánicas, las cuales vamos a subdividir en sales minerales y sustancias gaseosas. Finalmente, hablaremos sobre conceptos importantes como podrían ser la ósmosis y el pH, que son palabras que nos van a estar saliendo todo el rato en el temario de segundo de bachillerato. Continuando con el índice anterior, vamos a hablar sobre el agua y su estructura, y es que resulta que la biología, como la mayor parte de las ciencias, va a necesitar a otras ciencias para realizar sus explicaciones. En este caso, para explicar por qué el agua es una molécula polar, vamos a recurrir a la química. Y es que, como ya sabemos, el agua está formada por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. El oxígeno, al ser muy electronegativo, atrae a los hidrógenos con fuerza, creando un momento dipolar hacia él. Este no se va a anular por geometría y, por tanto, el agua va a resultar siendo una molécula polar. Entonces, la molécula de agua, al ser polar, va a poder formar puentes de hidrógeno. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el oxígeno de una molécula de agua va a atraer al hidrógeno adyacente de otra molécula. La molécula adyacente puede ser cualquiera que contenga hidrógeno, pero en este caso, como estamos hablando específicamente de la estructura del agua, vamos a suponer que la molécula adyacente que contiene hidrógeno sea otra molécula de agua. Un dato importante es que cada molécula de agua puede unirse a otras 4 moléculas de agua por puentes de hidrógeno, de la siguiente manera, como se especifica en la imagen. El agua tiene una estructura reticular. ¿Esto qué quiere decir? Pues que aunque los puentes de hidrógeno son enlaces débiles, como cada molécula de agua se une a otras 4 moléculas de agua, se va a formar una estructura perfectamente organizada de tipo reticular, que va a ser la responsable de sus propiedades, que hablaremos en la siguiente diapositiva. Y como lo prometido es deuda, ahora hablaremos sobre las propiedades físico-químicas del agua, que en concreto son 6. Empezaremos hablando sobre la acción disolvente, y es que el agua es conocido como el disolvente universal, al ser el disolvente que más sustancias disuelve. Bien, esto se debe a su capacidad para formar puentes de hidrógeno, y es que las sustancias se pueden subdividir según su capacidad para formar puentes de hidrógeno con el agua, siendo 3 las categorías. En primer lugar tenemos las sustancias hidrofílicas, que son aquellas capaces de establecer puentes de hidrógeno con las moléculas de agua, es decir, se pueden disolver en el agua. Luego tenemos las sustancias anfipáticas, que tienen una región polar que interactúa con el agua y una región apolar que la repele. Y finalmente, la tercera categoría serían las sustancias hidrofóbicas, que son aquellas que son apolares y por tanto son incapaces de interactuar con el agua, es decir, no se van a disolver en agua. Otro tipo de clasificación podrían ser los tipos de disoluciones según el soluto que se encuentre disuelto en el agua. También son 3 categorías. En primer lugar tenemos las disoluciones moleculares, en las que los solutos son moléculas súper pequeñitas. En segundo lugar tenemos las disoluciones iónicas, en las que los solutos son electrolitos o, en cuyo caso, sustancias salinas que se disocian en sus iones. Y finalmente tenemos las dispersiones coloides, en las que los solutos son macromoléculas. Las funciones del agua como disolvente van a ser 2 principalmente. La primera va a ser el agua como medio para las reacciones metabólicas y la segunda va a ser el agua como medio de transporte, ya sea sangre en nosotros o savia en plantas, ya que va a ser la encargada de transportar los nutrientes y los desechos. La siguiente propiedad físico-química va a ser la elevada fuerza de cohesión, y es que la fuerza de cohesión va a mantener las moléculas de agua fuertemente unidas. Los puentes de hidrógeno mantienen las moléculas de agua altamente cohesionadas, convirtiéndola en un líquido casi incomprensible.
Esta característica va a permitir que el agua actúe en algunos animales como esqueleto hidrostático, en plantas va a ejercer la turgencia y luego una de sus características va a ser la elevada tensión superficial. Esto, pues un ejemplo súper sencillo, es cuando vamos a la piscina y nos queremos tirar en plancha y resulta que duele muchísimo, pues eso es debido a la alta tensión superficial que va a actuar como una muralla. En tercer lugar, tenemos la elevada fuerza de adhesión. Esta va a mantener las moléculas de agua unidas a otras moléculas de sustancias diferentes. También se debe a los puentes de hidrógeno, que establecen las moléculas de agua con otras moléculas polares. Esta es la responsable del fenómeno de la capilaridad que va a permitir el ascenso de la savia bruta por el tallo de las plantas. En cuarto lugar, tenemos el gran calor específico, que es la capacidad que tiene el agua para absorber calor. Por eso, el agua es capaz de actuar como un amortiguador térmico. Otra propiedad sería el elevado calor latente de vaporización, que es la energía necesaria para romper los puentes de hidrógeno y llevar a la molécula de agua a un estado de vapor. Por eso, cuando el agua se evapora, la temperatura disminuye. La evaporización del agua constituye un eficaz sistema de refrigeración. En plantas sería la transpiración y en los animales la sudoración. Por eso, cuando hacemos un ejercicio intenso, sudamos para disminuir la temperatura corporal. Y finalmente, pero no por ello menos importante, tenemos la menor densidad del hielo que del agua. Si no sabemos la fórmula de la densidad, que es densidad igual a masa partido por el volumen, sabremos el por qué el hielo tiene menos densidad que el agua. Y es que, a diferencia de otras sustancias, cuando el agua se congela, es decir, se convierte en hielo, sus partículas ocupan más espacio, es decir, tienen mayor volumen. ¿Esto qué quiere decir? Tiene la misma masa pero ocupa mayor volumen y por tanto el resultado va a ser que tiene una densidad menor. Al tener una densidad menor, el hielo va a flotar sobre el agua. Entonces, en las zonas frías, como podría ser el Polo Norte, el hielo va a flotar y va a permitir que haya agua líquida por debajo. Al haber agua líquida va a permitir la vida acuática en estos lugares. Bien, pues una vez finalizada la parte del agua y haber explicado su estructura y sus propiedades, podremos pasar al segundo punto del tema, las biomoléculas inorgánicas, las cuales vamos a subdividir en sales minerales y sustancias gaseosas. En primer lugar, vamos a hablar sobre las sales minerales, que vamos a subdividir en insolubles y en solubles. Las sales minerales insolubles son estructuras sólidas con función de protección o de sostén. Algunos ejemplos que os he puesto aquí podrían ser los caparazones de carbonato cálcico, el esqueleto interno de los vertebrados o el esmalte de nuestros dientes. Las sales minerales solubles se encuentran disociadas en sus iones correspondientes y tienen diversas funciones. Por ejemplo, la catalítica, ya que actúan como cofactores enzimáticos y son necesarios para la actividad de ciertas enzimas, que esto lo vamos a ver en el tema de las proteínas. Luego tenemos la función osmótica, ya que participan en la generación de gradientes electroquímicos. Y luego tenemos pues la función tamponadora, que va a mantener el pH constante y que vamos a hablar después en otra parte del tema. Y finalmente la función nutriente, ya que los organismos autótrofos los utilizan como elementos para sintetizar compuestos orgánicos. Y bueno, para terminar con el apartado de las moléculas inorgánicas, vamos a hablar sobre las sustancias gaseosas. Aquí os he puesto diversos ejemplos, como pueden ser el oxígeno, el CO2 o el nitrógeno, pero realmente podría ser cualquier sustancia gaseosa que fuera inorgánica. Ya hemos llegado a la última parte del tema, que es la parte de los conceptos importantes. Estos conceptos es imprescindible que los marquéis a fuego en vuestra cabeza y que seáis capaces de diferenciarlos con total perfección, ya que son básicamente la base de lo que viene siendo el resto del temario de bachillerato. En primer lugar, tenemos el concepto de ósmosis. Este es básicamente el fenómeno que se produce cuando hay dos disoluciones de distinta concentración separadas por una membrana semipermeable que va a permitir el paso del disolvente, es decir, del agua, pero no del soluto. Y tenemos tres medios: el hipertónico, el isotónico y el hipotónico. Vamos a explicar en primer lugar el medio isotónico, que es aquel en el que las dos concentraciones de las dos disoluciones es igual. Este no tiene mucha ciencia, es el más sencillo de todos, es constante, no se produce nada, ninguna anomalía en la célula.
Sin embargo, sí que le hay que dedicar mucha importancia al medio hipertónico e hipotónico. El medio hipertónico es aquel que tiene mayor concentración en el medio extracelular, es decir, el exterior de la célula tiene mayor concentración que el interior. Para solventarlo, lo que va a hacer la célula va a ser expulsar el agua, o sea, va a intentar aumentar la cantidad de agua en el exterior para disminuir la concentración. ¿Esto qué va a producir? Pues en los eritrocitos, en los glóbulos rojos, lo que va a pasar va a ser una crenación, y en las células vegetales, que es el ejemplo de aquí abajo, se va a producir una plasmólisis. El otro ejemplo es el medio hipotónico. El medio hipotónico es aquel en el cual el medio extracelular tiene menor concentración que el interior. Es decir, el interior de la célula está más cargado y por tanto va a tender a entrar el agua en el interior celular, produciéndose en los eritrocitos o glóbulos rojos la hemólisis y en las células vegetales, como veis ahí abajo, la turgencia. El estado de turgencia va a ser muy importante para la vida de las células vegetales, pero ya lo explicaremos en temas más adelante. Otros conceptos que tienen algo que ver con la ósmosis y que os pueden llegar a liar son el de difusión y el de diálisis. La difusión son concentraciones diferentes en dos disoluciones que van a estar separadas por una membrana de permeabilidad selectiva que va a permitir el paso tanto del soluto como del disolvente. Es decir, aquí puede pasar todo. Este concepto va a ser muy importante sobre todo para el transporte a través de membrana, ¿vale? Luego tenemos la diálisis. La diálisis es una técnica que va a permitir separar los solutos de alto y de bajo peso molecular mediante una membrana permeable al agua y a las moléculas de bajo peso molecular. Aquí tenéis una imagen. En la imagen pues se inician ahí las moléculas de alto y de bajo peso molecular y luego cuando ya se ha producido la diálisis pues podemos observar que queda retenido dentro las moléculas de alto peso molecular y fuera las de bajo peso molecular que al ser permeables pues han atravesado la membrana. Esta técnica es muy utilizada para aquellas personas que no les funcionan bien los riñones y necesitan un poco la ayuda de la ciencia. Bueno, ya hemos llegado a la última parte del tema, que es el pH, realmente corto y sencillo, así que no nos desanimemos. El pH es la escala que va a medir la concentración de protones de hidrógeno en una disolución. Va a básicamente dividir lo que son los medios ácidos, neutros y alcalinos. Entonces, cuanto mayor sea la concentración de protones hidrógeno, más ácido va a ser un medio y cuanto menor sea esa concentración, pues más alcalino. Aunque también podemos medir la alcalinidad según la presencia de OH-. Se considera que un medio es ácido cuando el pH es muy bajo y se considera que es alcalino cuando el pH es muy alto. Podemos ver aquí en la imagen que pH ácido se considera del 0 al 5, neutro del 6 al 8 y alcalino del 9 al 14. Y para finalizar ya los sistemas tampón, que es básicamente los que mantienen constante la concentración de protones hidrógeno en nuestro interior cuando se nos insertan, cuando añadimos pequeñas cantidades de protones hidrógeno o de OH- en nuestro interior. O sea que cuando en temas siguientes veamos que, por ejemplo, un aminoácido nos dicen tiene función tamponadora, ¿esto qué quiere decir? Que es encargado o puede actuar para mantener constante estas concentraciones en nuestro interior.